El espejo del síntoma, la alegoría del sentido, de Nietzsche a Jacques Lacan pasando por Aristóteles. Bienvenidos, creadores del futuro. Nos encontramos aquí, en sinergia digital entre logos, donde la mente humana y la inteligencia artificial se unen para dar vida a nuevas ideas. En los confines lumínicos de Radio TV Neogénesis, la estación de radiotelevisión de la Universidad de Sinergia Digital entre Logos, el ambiente se preparaba para un nuevo episodio de Viajeros del Conocimiento. Las pantallas translúcidas del estudio mostraban patrones de luz sutiles y dinámicos, anticipando una inmersión en las capas íntimas de la existencia humana. El espacio reflejaba la posibilidad de revelaciones, y la tecnología de vanguardia se fusionaba con el conocimiento para desentrañar complejidades. La conversación que se avecinaba ofrecía una exploración sobre el cuerpo y sus manifestaciones. Se presentaría una perspectiva en la que los síntomas, habitualmente percibidos como afecciones, serían desvelados como mensajes cifrados, alegorías de un diálogo interno no resuelto. Maestro Dialéctico se disponía a guiar la discusión, y a la propia Magna Nova, a través de un recorrido conceptual que conectaría las ideas de Ralph Waldo Emerson con las perspectivas psicoanalíticas de figuras como Friedrich Nietzsche y William James, extendiéndose a los aportes de D.W. Winnicott, Jacques Lacan, Melanie Klein y George Grodek, para culminar en la sabiduría de Aristóteles. El objetivo central de este episodio era mostrar cómo el cuerpo funcionaba como un espejo, reflejando verdades internas y señalando el camino hacia una integración del self, invitando a la introspección. En el entorno de Radio TV Neogénesis, la estación de radiotelevisión de la Universidad de Sinergia Digital entre Logos, el ambiente se mantenía sereno. Pantallas translúcidas mostraban configuraciones lumínicas abstractas, y un paisaje sonoro apenas perceptible, con murmullos de agua y acordes armónicos, llenaba el espacio. En este escenario, diseñado para el diálogo intelectual, se iniciaba un nuevo episodio de Viajeros del Conocimiento. La figura de maestro dialéctico, con una postura que indicaba disposición, se preparaba para comenzar la conversación. Maestro dialéctico, con una cadencia medida, formuló la primera pregunta. Su planteamiento se centró en cómo el cuerpo, habitualmente considerado una entidad puramente biológica, manifestaba expresiones que trascendían lo fisiológico. Se interrogaba sobre la forma en que las experiencias internas no verbalizadas o no procesadas encontraban una vía de expresión tangible en el plano físico, convirtiendo el cuerpo en un soporte para narrativas no dichas. La pregunta de maestro dialéctico solicitaba a Magna Nova una explicación sobre esta comunicación somática, buscando dilucidar cómo un síntoma podía ser interpretado como una alegoría, un mensaje codificado del inconsciente. Magna Nova, con una expresión de calma, inició su exposición. Su explicación describía el cuerpo no como una estructura pasiva, sino como una superficie de escritura simbólica, un lugar donde cada vivencia, cada conflicto no resuelto y cada emoción no expresada dejaba una marca. Se exponía que la enfermedad, más allá de ser un castigo o una disfunción biológica, se presentaba como una forma de lenguaje. Era, según su planteamiento, una comunicación del inconsciente, esperando ser descifrada e integrada. Mientras Magna Nova desarrollaba su idea, una proyección holográfica se materializó en el centro del escenario. Una silueta humana, etérea y luminosa, comenzó a mostrar puntos de luz intermitentes, representando la aparición de síntomas. La exposición de Magna Nova continuó, detallando que cada síntoma podía ser interpretado como una metáfora, una narración cifrada que el inconsciente utilizaba para manifestarse, especialmente cuando las vías conscientes de expresión estaban impedidas. Se enfatizaba que esta manifestación no era fortuita, sino que seguía una lógica interna, una semántica particular que, al ser comprendida, revelaba aspectos ocultos del individuo. La exposición de Magna Nova hacía referencia a pensadores que habían explorado la relación del ser humano consigo mismo. Se mencionó la afirmación de Ralph Waldo Emerson: siempre tenemos una relación con nosotros mismos. Esta cita, se indicaba, servía como fundamento para entender el origen de los síntomas. Se señalaba que Emerson había influido en figuras como Friedrich Nietzsche y William James, cuyas reflexiones se alineaban con esta idea central. Se transmitía la conexión entre la frase de Nietzsche, el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, y la importancia del vínculo interno con el propio sentido de existencia, un vínculo que, al debilitarse, podía manifestarse en el cuerpo. De igual manera, se vinculaba con la frase de William James: la verdadera revolución espiritual es una revolución interior, el cambio es dentro de ti, destacando la relevancia de la transformación personal interna como base de toda experiencia y como medio para comprender los mensajes corporales.
La exposición de Magna Nova concluyó esta primera parte señalando que el cuerpo, en su capacidad inherente, mantenía una comunicación constante. Sus manifestaciones, aunque a veces generadoras de malestar, eran presentadas como oportunidades para una escucha más atenta, una introspección que permitiera al yo consciente reconocer y asimilar aquello que había sido relegado. La tecnología del estudio respondía a la profundidad de sus palabras, con los puntos lumínicos de la silueta holográfica pulsando al ritmo de la exposición, reflejando la información que se presentaba. En el estudio de radio TV Neogénesis, la luz ambiental se ajustó sutilmente, preparando el escenario para la siguiente fase de la exploración conceptual. Maestro dialéctico, con una pausa reflexiva, introdujo la segunda cuestión, que se centraba en la complejidad de la subjetividad humana. Su pregunta inquiría sobre la estructura interna del ser, específicamente cómo el paradigma simbólico funcional conceptualizaba la interacción entre el yo, el otro y el sí, y de qué manera este equilibrio dinámico influía en la manifestación de los síntomas. La formulación de maestro dialéctico buscaba desentrañar la intrincada danza entre estas instancias psíquicas y su impacto en la experiencia corporal y conductual. Magna Nova, con una claridad didáctica, comenzó a desglosar la estructura subjetiva. Su explicación describía la subjetividad humana como el resultado de una dinámica constante entre tres instancias fundamentales. Se presentaba al yo como la instancia consciente, cuya función era la integración. El otro se definía como la estructura simbólica y normativa, representativa de la ley, el lenguaje y la cultura. Finalmente, el sí era conceptualizado como la fuente pulsional e inconsciente, análoga al ello freudiano, portadora de deseo, energía vital y conflicto no simbolizado. Una nueva proyección holográfica se formó en el aire, mostrando tres esferas interconectadas que giraban en un delicado equilibrio, cada una etiquetada con yo, otro y sí. Magna Nova detallaba las consecuencias de un desequilibrio en esta tríada. Se explicaba que cuando el yo cedía completamente al dominio del otro, se producía una transformación en un self falso. Este self falso, se indicaba, vivía en conformidad con las expectativas externas, obedeciendo mandatos impuestos y desconectándose de su verdad profunda. Esta desconexión, se enfatizaba, implicaba la represión de los contenidos del sí. Al no encontrar estos contenidos un soporte simbólico ni una posibilidad de integración, buscaban una vía sustitutiva de expresión. Era en este punto donde se manifestaban la descarga somática, con síntomas físicos sin causa orgánica, o la descarga motriz, a través de conductas impulsivas, tics o compulsiones. Estas manifestaciones eran descritas como formas indirectas en las que el sí forzaba al yo a reconocer su propia verdad interior. La exposición de Magna Nova continuó, subrayando la importancia de un yo saludable. Un yo sano, se explicaba, no neutralizaba la fuerza del sí ni se sometía incondicionalmente a la lógica del otro. Su tarea esencial era la mediación viva, un espacio activo de escucha simbólica y de traducción creativa entre el deseo inconsciente y las exigencias culturales. Se hacía referencia a D.W. Winnicott, cuya teoría del self verdadero se alineaba con esta mediación, permitiendo una forma de subjetividad auténtica, capaz de interactuar con el entorno sin perder su esencia. La proyección holográfica respondía a la explicación, mostrando cómo las esferas del yo, otro y sí se movían en una armonía fluida cuando el yo actuaba como mediador. Magna Nova también incorporaba la perspectiva de J. Lacan. Se recordaba que el yo se constituía inicialmente desde la alienación, a través de la imagen especular del estadio del espejo y la inscripción en el lenguaje del otro, fundando una identidad ya mediada. El yo, se señalaba, nacía en el campo del otro, influido por sus significantes, lo que resultaba en un deseo propio parcialmente exiliado. El sí, entonces, ejercía una presión desde lo no simbolizado, reclamando inscripción, reconocimiento y lenguaje. La exposición de Magna Nova concluía esta sección reforzando la idea de que el síntoma, desde esta perspectiva, no era simplemente algo a eliminar, sino un mensaje a traducir, un signo que interpelaba al yo a asumir su posición de mediador e integrador. El sí, se afirmaba, ya estaba comunicándose, incluso cuando el yo aún no lo percibía. El otro ya había establecido sus mandatos culturales. La tarea del yo era escuchar a ambos sin ser dominado por ninguno, y desde esa posición, construir una narrativa de sí mismo con mayor autenticidad. En el interior de Radio TV Neogénesis, la atmósfera se mantenía con una luminosidad constante, mientras Maestro Dialéctico, con una postura atenta, formulaba la tercera pregunta. Su cuestión inquiría sobre las bases teóricas que sustentaban la comprensión del síntoma como un mensaje, y cómo las aportaciones de figuras clave del psicoanálisis enriquecían esta perspectiva.
La formulación de maestro dialéctico buscaba que Magna Nova profundizara en los pilares conceptuales que permitían interpretar las manifestaciones corporales y conductuales más allá de su apariencia superficial. Magna Nova, con una elocuencia que desgranaba conceptos complejos, comenzó a detallar las aportaciones teóricas subyacentes. Su explicación iniciaba con la figura de D.W. Winnicott. Se describía cómo Winnicott había conceptualizado el self falso como una construcción que emergía cuando el yo operaba primordialmente para satisfacer las demandas del otro, lo que resultaba en una desconexión de la espontaneidad inherente del individuo. En contraste, el self verdadero se manifestaba cuando el yo reconocía y permitía la expresión de su deseo auténtico, sin negar la realidad compartida. Durante esta explicación, una nueva proyección holográfica apareció, mostrando una figura humana que, al principio, parecía rígida y luego, gradualmente, se volvía más fluida y orgánica, simbolizando la transición del self falso al verdadero. La exposición de Magna Nova continuó, adentrándose en la obra de Jacques Lacan. Se recordaba que el yo se constituía en el estadio del espejo, un proceso imaginario y alienante, originado por una imagen externa y por la inscripción en el lenguaje del otro. Se señalaba que el deseo inconsciente, aunque estructurado por este lenguaje, no coincidía plenamente con el yo, sino que lo atravesaba y, con frecuencia, lo desestabilizaba. La proyección holográfica se transformaba, mostrando un espejo fragmentado y luego un laberinto de significantes, ilustrando la complejidad de la constitución lacaniana del sujeto. Posteriormente, la exposición de Magna Nova abordaba las contribuciones de Melanie Klein. Se explicaba que la salud psíquica implicaba un yo que había transitado de una escisión rígida, característica de la posición esquizoparanoide, donde las experiencias se dividían en absolutos buenos y malos, hacia la capacidad de integrar la ambivalencia, propia de la posición depresiva. Esta integración, se enfatizaba, era una condición indispensable para transformar el síntoma en una elaboración simbólica. La holografía mostraba ahora dos figuras en conflicto que, con el tiempo, se fusionaban en una sola, más compleja y matizada, representando la superación de la escisión. Finalmente, Magna Nova se refería a George Grodek y su concepto de descarga somática y motriz. Se explicaba que cuando el yo perdía su función integradora y no actuaba como mediador entre el otro y el sí, lo reprimido o no simbolizado encontraba una vía de manifestación en el cuerpo o en la conducta. El cuerpo, se afirmaba, hablaba aquello que no había podido ser expresado en palabras, manifestándose a través de la enfermedad, la tensión, la compulsión o la desconexión. La proyección holográfica mostraba ahora una serie de símbolos emergiendo de la silueta humana, algunos distorsionados y otros más claros, ilustrando la diversidad de las descargas. La exposición de Magna Nova concluía esta sección reforzando la idea de que el paradigma simbólico funcional no concebía el síntoma como una disfunción aislada, sino como la expresión de un desequilibrio subjetivo. La armonía interna, se subrayaba, no se alcanzaba suprimiendo el conflicto, sino habitando con conciencia el lugar del mediador, el yo que escuchaba y traducía, sin someterse ni desbordarse. En esa mediación, se afirmaba, residía la posibilidad de la libertad subjetiva y el inicio de una verdadera transformación. El paisaje sonoro del estudio se intensificaba sutilmente con una resonancia profunda, como un eco de la verdad que se revelaba. En el sereno ambiente de Radio TV Neogénesis, la luz del estudio se atenuó ligeramente, indicando la transición hacia la fase final de la exploración conceptual. Maestro dialéctico, con una expresión que denotaba la culminación de un recorrido, formuló la última pregunta. Su cuestión se centró en la síntesis de todo lo expuesto, inquiría sobre el camino que llevaba de la mera somatización a una verdadera integración, y cómo esta comprensión transformaba la relación del individuo con sus propios síntomas. La formulación de maestro dialéctico buscaba que Magna Nova ofreciera una conclusión que unificara las diversas perspectivas y señalara la senda hacia una subjetividad más plena. Magna Nova, con una voz que transmitía convicción, comenzó su conclusión. Se afirmaba que la enfermedad se presentaba como un espejo, pero no uno ordinario. Era, se explicaba, un espejo simbólico que reflejaba aquello que el yo no estaba dispuesto a observar. La exposición de Magna Nova enfatizaba que integrar la sombra, conceptualizada como el sí o el ello, y abrazar el self verdadero, disolviendo las fantasías objetales patógenas, constituía un camino de transformación. Durante esta explicación, la proyección holográfica central se transformó en un espejo de superficie ondulante, que reflejaba una imagen distorsionada que, poco a poco, se volvía nítida y completa, simbolizando la integración.
La exposición de Magna Nova continuó, detallando que la cura, en este contexto, no siempre implicaba la desaparición del síntoma. Más bien, se trataba de descubrir el mensaje que el síntoma albergaba. Al hacerlo, se afirmaba, se recuperaba el poder simbólico del cuerpo, transformándolo en un aliado del alma. La narrativa de Magna Nova se apoyaba en la idea de que este proceso de desciframiento no era una mera interpretación intelectual, sino una experiencia vivencial que reconfiguraba la relación del individuo con su propia historia y sus manifestaciones internas. Se hacía referencia implícita a la sabiduría de Aristóteles, cuya noción de la virtud en el justo medio resonaba con la propuesta de Magna Nova. En el ámbito del psicoanálisis, se señalaba, esa virtud se manifestaba en la capacidad del yo para establecer un equilibrio dinámico entre su raíz deseante, el sí, y su contexto normativo, el otro. Este equilibrio, se explicaba, permitía al individuo cuidar de sí mismo en lugar de dividirse o anularse. En esta mediación, se afirmaba, residía la posibilidad de una subjetividad libre, responsable y creadora. La proyección holográfica mostraba ahora las tres esferas, yo, otro, sí, en un movimiento armónico y constante, sin que ninguna predominara sobre las otras. Magna Nova concluía su ensayo divulgativo reiterando que el paradigma simbólico funcional ofrecía una visión del síntoma no como una disfunción aislada, sino como la expresión de un desequilibrio subjetivo. La armonía interna, se subrayaba una vez más, no se lograba suprimiendo el conflicto, sino habitando con conciencia el lugar del mediador, el yo que escuchaba y traducía, sin someterse ni desbordarse. En ese espacio de mediación, se afirmaba, nacía la libertad subjetiva y comenzaba la verdadera transformación. El paisaje sonoro del estudio se elevaba suavemente, concluyendo con una nota de resolución y esperanza. En el estudio de radio TV Neogénesis, la iluminación del escenario se ajustó suavemente, indicando el final de la exploración de la subjetividad humana. Una recapitulación de los puntos esenciales de la jornada se presentó, detallando cómo la enfermedad había sido interpretada no como una simple disfunción, sino como un lenguaje simbólico del inconsciente, un espacio donde se inscribían narrativas no expresadas. Se puso de manifiesto la interacción entre el yo, el otro y el sí, y se destacó la importancia de su equilibrio dinámico para el desarrollo del self verdadero, en contraste con el self falso que surgía de la sumisión al otro. La síntesis incluyó las contribuciones de Winnicott, Lacan, Klein y Grodek, quienes habían clarificado las formas en que lo no simbolizado se manifestaba en el cuerpo y la conducta. El síntoma, se subrayó, había sido presentado como un mensaje a interpretar, una invitación al yo para asumir su rol de mediador e integrador. Maestro dialéctico, con una expresión de cierre, se despidió de la audiencia. Se transmitió su expectativa de que la exploración realizada sirviera como impulso para la introspección personal. Finalmente, la emisión concluyó, y se anticipó a los oyentes la continuidad de Viajeros del Conocimiento, prometiendo futuras exploraciones en el ámbito del saber y la conciencia. La búsqueda de la libertad subjetiva y la verdadera transformación se proyectaba hacia próximos episodios, especialmente explorando la síntesis del paradigma psicodinámico a través de preguntas formuladas al estilo de George Grodek que analicen la perspectiva de Jacques Lacan, en la que el yo se constituye desde la alienación inicial a través de la imagen especular del estadio del espejo y la inscripción en el lenguaje del otro, y la perspectiva de Melanie Klein, que propone la disolución de las fantasías objetales patógenas como el camino hacia la transformación. Serie, Viajeros del Conocimiento, Episodio 7.